Entonces, antes de iniciar la reproducción del video, vamos a ver la revisión. Dice, tengan listos los recursos 2 y 3. Entonces, ¿cuál es el recurso número 2? Ahí lo tienen ustedes en su portal, ¿verdad? Son varias páginas, son 3 páginas, y aquí habla sobre estrategias de comunicación lingüística, la planificación de un texto, ¿verdad? Entonces, como es pequeño, lo vamos a leer rápido. Dice, estrategias de comunicación lingüística, Facultad de Humanidades. La planificación. Es necesario considerar las razones por las que se escribe, porque estas son el motor del escrito. Sin embargo, no es lo único que se debe de considerar. En la etapa de planificación también es importante tomar en cuenta el destinatario, el tipo de escrito que se desarrollará, la organización de ideas, el conocimiento del tema y las opiniones. Niño, en el 2011, propone el siguiente proceso para la planeación de un escrito. Bueno, entonces, si recapitulamos aquí, ¿qué es lo que nos llamó más la atención? Dice, cuando nosotros estamos haciendo una planificación de un texto, debemos de tomar en cuenta no solo las razones por las que queremos escribir, sino también hacia quién vamos a escribir, qué tipo de escrito le voy a hacer, si es un poema, si es una carta, si es todo lo que vimos, los tipos de textos que vimos hace 8 días, cómo tengo organizadas mis ideas, ¿verdad? ¿Qué conocimientos tengo de lo que voy a escribir? Eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta cuando voy a escribir un texto. Entonces, este niño dice que propone el siguiente proceso para la planificación de un escrito. Delimitación del tema. Ah, bueno, ¿en qué se trata la delimitación del tema? Concrete de forma específica de qué trata su escrito. O sea, ¿de qué se trata el tema? El escrito, esa es la delimitación del tema, ¿verdad? Recuerde empezar a pensar de forma general para poder llegar al tema puntual. Considere el tiempo del que dispone para desarrollar el tema, el acceso a las fuentes de información, el tipo de lector al que dirigirá la vigencia, del tema seleccionado, los beneficios de este tema. Luego, la motivación para escribir. Primero es delimitar el tema, entender de qué voy a escribir. Luego, la motivación para poder escribir. El escritor debe de estar consciente de qué se pretende escribir. ¿Por qué se despeja el pensamiento? Se aclaran ideas, surgen soluciones a los problemas, se proyecta espiritualmente, comparte la cultura, la personalidad, se enseña a otros, produce satisfacción personal y profesional, por lo que la motivación es ingrediente que necesita una de las introspecciones en la que se examinen las razones para escribir, las dificultades que surgen y cómo vencerlas. Todo eso es importante a la hora de que nosotros vayamos a iniciar un texto. Luego, metas y propósitos al escribir. Debemos de aclarar qué se busca hacer con el texto. Conozca la razón por la que se está escribiendo, trabaje en sus metas. Estas son las pequeñas tareas que hacen que el proceso de escritura avance. Luego, selección de un buen título. Eso es importante. O sea, cuando yo tenga que hacer un texto escrito, tengo que comenzar o elegir, perdón, no comenzar, sino elegir un buen título. Recuerden que cuando yo ya tenga cuando yo desee hacer mi texto, debo de elegir un buen título. Escoja un título que motive a la lectura. O sea, si yo quiero que alguien lea mi texto, el título debe de ser interesante para que a mí me llame la atención y yo esté dispuesto a poderlo leer. Provoque alguna reacción o simplemente despierte la curiosidad. Puede o no tener relación con la inspiración inicial. Los propósitos, el tema, lo es importante es que represente lo escrito. Lo importante es que represente lo escrito, perdón. Determinación del enfoque desde el cual se escribe. Decida cuáles serán los puntos de vista por desarrollar. Recuerde que debe de tomar una postura frente al contenido. Consideración del perfil del destinatario. Tome en cuenta las características específicas del lector, a quién va dirigido su escrito, la edad, conocimiento previo del tema, etc. Recuerden que a veces nosotros pretendemos hacer textos bien sofisticados, ¿verdad?
Y aquí les voy a poner un claro ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre nuestro diario y prensa libre? A ver, alguien que quiera opinar. Ahorita que estamos hablando del texto, ¿cuál creen ustedes que sea la diferencia entre nuestro diario y prensa libre? Alguien que quiera hablar por ahí. Vamos, pues, vamos. A ver, ¿quién abre su micrófono y da su idea? Tal vez que la prensa libre trae mucho más texto que nuestro diario. Nuestro diario es como más imágenes y fotos. Correcto, Amanda. Ahora, Amanda, ¿por qué cree usted que prensa libre tiene más texto que nuestro diario? Pues no sé, pero tal vez nuestro diario lo hace más como por llamar más la atención de, de las personas, porque pues la mayoría no le gusta leer. Exacto, Amanda. Ahí dio en el clavo. Mire, 100 puntos para usted. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Por qué es que se vende más nuestro diario? Fíjense que yo estaba verificando no sé cuántos miles de ejemplares se venden de nuestro diario en Guatemala. Y de prensa libre creo que es el 30% de lo que vende nuestro diario. Porque prensa libre está diseñado para personas con un nivel intelectual un poquito más alto. ¿Me entienden? O sea, quien compra prensa libre, claro, no solo es el hecho de comprarlo, ¿verdad? Que porque yo voy a comprar prensa libre, entonces soy más intelectual. No. O sea, yo tengo que estar construido ya más como persona intelectual y por eso me gusta más comprar prensa libre. ¿Por qué? Porque el tipo de texto que trae viene elaborado hacia personas que tienen más conocimientos. Entonces trae términos e información más precisa, más real, más entendible para quienes tienen un nivel académico superior. Cuando nuestro diario está desarrollado para la clase más desbeneficiada, podríamos decir, ¿verdad? O de menos conocimientos intelectuales. Por eso es que nuestro diario, y espero que nadie se vaya a sentir ofendido, por eso es que nuestro diario se basa básicamente en poner imágenes y textos pequeños y los títulos grandes, ¿verdad? Ya me imagino, ni siquiera compré el jueves nuestro diario, no lo compro, ni lo vi, pero ni siquiera, me imagino, me surge la idea, ¿cuál sería el título que pusieron el jueves con lo de esta masacre que hubo aquí en la cárcel de Cantel? Ya me imagino, amarillistas, ¿verdad? Despedazados, ha de haber sido el título, ¿va? O no sé, mutilación masiva en cárcel, no sé cómo han de haber puesto el título, ¿verdad? Y la chorrera de fotos ahí con los cadáveres despedazados, y ahí está el gentucero comprando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa sensación horrible del morbo, ¿verdad? De ver a los muertos despedazados es principalmente de personas de baja intelectualidad. Una persona que se caracteriza por ser una persona intelectual no va a caer en esas trampas, ¿me entienden? Y de ahí la importancia de tener que uno hacer buenos textos. Y miren, yo les voy a decir, chicos, les voy a hablar con mucha claridad. Puede ser que ustedes ahorita en la actualidad en algún momento se sientan un poco cohibidos y digan, ay, la puchiga, es que a mí sí, sinceramente, yo no lo voy a decir, ¿verdad? Pero sinceramente a mí me cuesta leer ustedes y yo apenas si saqué a tamborazos el diversificado, pues, y apenas si salí, estoy medio viendo cómo avanzo aquí en la universidad y este LIC va a exigirme. No, yo comprendo. Yo sé que nuestro nivel intelectual y nuestro nivel educativo a nivel nacional está por los suelos. Son muy pocas las instituciones educativas que verdaderamente se esmeran por preparar a sus estudiantes. ¿Y cómo lo puedo ver con tanta claridad? Miren los resultados de los exámenes estos que hace el Ministerio de Educación ustedes. Terribles, terribles. No sé si es el 40%, creo que es la media, el promedio de los que pueden, de los que ganan el examen de lectura. Y los de matemática creo que es el 8%. Pero imagínense ustedes, quiere decir que de
100 estudiantes, 40 saben leer y los demás no. Creo que es más bajo el porcentaje, no me recuerdo exactamente. Pero es porque las instituciones educativas realmente no se han dedicado a preparar a los jóvenes para leer. Porque yo prefiero comprar nuestro diario que comprar prensa libre, porque cuando abro prensa libre solo miro letras y letras y letras y letras y no hay nada de dibujos, ¿verdad? Y entonces, aburrido, 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 pero no estoy creciendo intelectualmente. ¿Quién de ustedes ha sido de los que agarra su libro y a leer? Ya lo leí, ahora busco otro y me resulta leyendo por lo menos 4 libros al año. Dejémoslo en 2 libros al año, pues. No seamos exigentes, pues. Un libro al año. Muy poquitos. Muy, muy, muy poquitos. Y ahora que la información está en la palma de la mano, ¿verdad? Tan fácil meterme ahora a YouTube y ahí todo está en videos, entonces aprendo más rápido. Ya no leo, ya nada. Entonces, de ahí la importancia de saber hacer bien las cosas y de saber estructurar adecuadamente lo que es como estábamos viendo, los procesos de lectura, ¿verdad? Entonces, seguimos. Entonces, ya vimos varias cosas, ¿verdad? Luego, ya vimos el perfil del destinatario. Ahora, determinación del tipo de escrito y la extensión del mismo. Si revisa todos los aspectos anteriores, ahora será fácil determinar el tipo de escrito, que es más adecuado para alcanzar su propósito informativo. Recreativo, expresivo, académico, tome en cuenta el manejo del tema, el tiempo del que dispone, recuerde organizarse para poder cumplir con la extensión requerida o pensada. Generación y procesamiento de la información. Serafine en Niño, 2011, dice que se deben de recoger las ideas, los hechos, el material con el que se contribuirá el texto, para ello, perdón, se debe generar ideas propias y compilar la información externa. De acuerdo con Casani, en 1995, el borrador es una parte esencial de la planeación. En un escrito provisional al cual se le puede hacer modificaciones previas al escrito final. El autor propone las siguientes estrategias. Mapa de redes. Un mapa de redes son una forma visual de representar nuestro pensamiento. Consiste en dibujar en un papel las asociaciones mentales de las palabras o ideas que se nos ocurran en la mente. El procedimiento es bien sencillo. Escoja una palabra nuclear, o sea, de lo que va a hablar, y anótela en el centro de la hoja. En un círculo escriba todas las palabras que asocie con ella. También en círculos y únalas con una línea o palabra con la que se relacionan más estrechamente. Ese sería el mapa. El torbellino de ideas. Anote en un papel todo lo que se le ocurra sobre el tema que quiere hablar. Pueden ser ideas, palabras, solas, frases o incluso párrafos, lo que usted quiera, ¿verdad? Lista de ideas. Escriba una lista de frases que mejor expliquen el tema, al menos que estén relacionadas con este. A partir de una pregunta, formule una pregunta sobre lo que desea escribir y luego respóndala lo mejor que pueda o a partir de la premisa que genere. Exploración del tema. Se debe responder a la pregunta ¿quién, qué, cuándo, cómo, dónde y qué a partir de las premisas generadas? Definición del plan global de texto. Después de haber trabajado con los procesos anteriores, se sugiere registrar un plan de escritura que orientará al escritor, Niño, en el 2011 sugiere tomar en cuenta los siguientes aspectos: el tema, el propósito, el título, el enfoque, lector destinatario, tipo de texto, superestructura y macroestructura. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando deseemos escribir un texto. ¿Nos quedó claro esto, chicos? Porque esto es importante para ganarnos los 5 puntos de hoy. ¿Nos quedó claro? Sí, ¿verdad? Las ideas que tenemos que tener ahí claras. Perdonen. Sí, Bueno, aquí tenemos el segundo documento. Si alguien me apoya, por favor, leyéndolo. Gracias. ¿Quién se anota? Yolik, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Gracias.
¿En dónde, Leo? Ahí, 15.2. Dice, ya con la planificación se puede comenzar la redacción del texto. Esta no es una camisa de fuerza, pero ayuda a orientar el proceso. Es un proceso flexible, lo único que no debe perder de vista es el propósito de su escrito. Organice sus ideas en párrafos que desarrollen el tema propuesto. Cuide la articulación de las frases y oraciones para que haya cohesión en el texto. Evite faltas de ortografía y errores gramaticales. Casani. Hace referencia a las cualidades del buen estilo. A continuación se muestran algunas de ellas. Calidad. Ajá. La limpieza y orden que se le da al texto. Se trata de que nuestras ideas sean... Solo puede acercarlo un poquito más, es que ya no alcanza a leer ahí. Sí, que sean entendibles. Que sean entendibles. Para aumentar la claridad en un texto se debe mantener las ideas concisas y bien concretadas por medio de la utilización de un lenguaje formal pero entendible. Perdón. La organización de conceptos y evitando la sobresaturación del texto. El fin de la calidad es que podamos expresarnos de manera concisa sin confundir al lector. B. Concisión. Se refiere al empleo de palabras con exactitud para expresar nuestras ideas. Es ser breve. Dice, llega al punto principal de la idea, de las ideas, sin ser redundantes. Ser preciso con lo que se quiere decir. C. Sencillez. La sencillez es definida como algo que no es difícil. El autor lo explica como el hecho de quitarle peso a un texto, haciéndolo fácil de entender con el uso de un vocabulario universal. Y naturalidad, la naturalidad es estar habituado a escribir, sentirse cómodo escribiendo y hacerlo sin esfuerzo. Un escritor experimentado o con talento natural dará fluidez y concisión a su texto, y lo hará de tal manera que el lector identificará cada concepto e idea y se le hará muy fácil elaborarlo, incluso cuando estas ideas están implícitas. Correcto, muchas gracias, le agradezco mucho por su colaboración. Entonces dice pues, aunque ya tengamos hecha la planificación para nuestro texto, yo debo de tomar en cuenta estos puntos. Primero, cuando yo haga mi texto, tengo que tener claridad en lo que estoy escribiendo, no enredarme, ir preciso a lo que tengo que hacer. Dice, la limpieza y orden que se le da al texto es importante, ¿verdad? Se trata de nuestras ideas, que nuestras ideas sean entendibles. Eso es importante. Luego, ser conciso, ¿verdad? Palabras con exactitud para expresar nuestras ideas. Sencillo. Sencillez es definida como algo que no es difícil, ¿verdad? O sea, no nos pongamos a poner un montón de términos o de situaciones ahí porque nos las llevamos de ya muy intelectuales. No, o sea, poco a poco, ¿verdad? Y natural. Natural, está habituado a escribir, a sentirse cómodo escribiendo y haciéndolo sin mayor esfuerzo. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Siguiente, otro compañero que me pueda leer ahí, revisión y corrección del texto, por favor. ¿Puedo, Gracias. Por favor, revisión y corrección del texto. La revisión del texto va más allá de ver si el escrito tiene errores en cuanto a letras y signos de puntuación. Para poder hacerlo, NIM 2011 propone las siguientes tareas básicas: leer y releer. Lea profundamente el texto. Para ello se sugiere 1. Leer desde varios ángulos, como redactor, escritor, lector y revisor. Hacer más de una lectura atenta. Leer en voz alta. Evaluar. Examine el texto a partir del plan de escritura que se trazó previamente. Cambiar. Corrija, amplíe las ideas según lo evaluado anteriormente. Cuide los aspectos gramaticales.
ortográficos y del tipo de texto que está desarrollando. Recuerda que la revisión debe hacerse de forma permanente, integral y cíclica. Excelente, muchas gracias. Va, miren, pues, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo ya tengo mi texto, ¿verdad? Tengo que revisarlo antes de hacer la entrega, ¿de acuerdo? Dice, la revisión del texto va más allá de ver si el escrito tiene errores en cuanto a letras, palabras, frases o signos. No. No solo eso tenemos que revisar. Por eso es importante leer y releer el texto que ya tenemos escrito. Miren, a hoy se van a ganar ustedes esos 5 puntos. No quiere decir que solo van a hacer ya su escrito. Ya, así que se vaya, que le ponga ahí ya la nota al lic. No, yo lo voy a revisar detenidamente y ahí tienen ustedes el tiempo para poderse ganar los centavos. ¿Qué tenemos que hacer? Leer desde varios ángulos, como redactor, como escritor, como lector y como revisor. Hacer más de una lectura atenta, leer en voz alta, dice, evaluar, examinar el texto a partir del plan de escritura que se trazó previamente, cambiar, corregir, ampliar las ideas según lo evaluado anteriormente. Cuide los aspectos gramaticales, ortográficos y del tipo de texto que esté desarrollando. Recuerde que la revisión debe de hacerse de forma permanente, integral y cíclica. Y aquí pues tenemos un mapa que nos muestra el modelo de composición de L. Flower y J. Hayes de 1980 y nos muestra, ¿verdad?, cómo debería de hacerse el contexto, ¿verdad? Dice en la parte de arriba, contexto, problema retórico, tema, audiencia, exigencias, texto que se produce. Y luego pues viene, hay que hacer la planificación, generar, organizar propósitos, traducir, revisar, evaluar, revisar, monitor. Ahí viene el detalle, ¿verdad? Vamos a lo último, dice. El monitoreo debe de hacerse en todos los procesos de escritura. Planificación de la coherencia del plan, trazado, traducción del producto de la composición y revisión. A pesar de estar haciendo una constante revisión del texto, es necesario darle su espacio al final de la redacción, porque hay elementos que pueden juzgarse hasta que esté terminado. Consejos para la revisión de un texto. Fije prioridades de revisión, ocúpese del contenido, no se limite al lenguaje y la forma. Consulte antes de hacer cambios y correcciones. Pida a alguien más que le lea su texto y que le comente. Evalúe las sugerencias recibidas con actitud positiva. Evalúe las correcciones que le haga el corrector del procesador de palabras. Presente el escrito con limpieza, claridad y orden. Sujétese a las normas técnicas para citar textos. Eso es todo lo que tenemos que tener claridad. Entonces, esto último es importante. Fijar prioridades, consultar antes de hacer cambios, pedirle a alguien que lea el texto porque lo puede leer desde otro punto de vista. No enojarnos si nos hace comentarios, sino analizarlos y ver si vale la pena hacer las correcciones que nos están sugiriendo. Presentar el escrito con limpieza y claridad, dejarnos guiar también por las correcciones que pueda presentarnos el procesador de textos. En este caso, si estábamos Word, pues a veces Word nos produce algunos comentarios, pues revisarlos para ver si está bien hacer los cambios. Y sujetarse a las normas técnicas, eso quiere decir cuando nosotros, por ejemplo, nos dicen, a usted tiene que hacer este escrito basado en las normas APA. Bueno, entonces averiguar cuáles son las normas APA y hacer lo que nos piden. Bueno, ya leímos el recurso 2 y el recurso 3. Ahora, siga todas las instrucciones del siguiente video, dice. Bueno, vamos a ver pues de qué se trata el siguiente video. Y vamos a seguir todas las instrucciones. Entonces, veamos. Dice, complete el formato que se encuentra en el recurso número 3. Antes de entrar aquí, vayamos a ver el recurso número 3. Aquí tenemos el recurso número 3. Ahorita lo estamos abriendo. Creo que ya cayó a las descargas. Ahí está. Aquí está, miren las instrucciones. Instrucciones para la planificación de un texto. Y ahí dice,
Aspectos formales, tiene que hacerlo en hojas tamaño carta, línea Arial 12, interlineado 1.5, letra Arial 14 en negrita, los títulos, única forma de presentar es en formato PDF, instrucciones específicas, siga paso a paso las instrucciones que se le darán en esta sesión, atienda todas las reglas ortográficas y uso correcto del idioma español, se restarán puntos si se incurre en estos errores. Carátula, desarrollo del trabajo. Y ahí viene el tema y las imágenes que vamos a ver para poder avanzar. Ahora, entonces vamos al video, pues, y a ver qué nos pasa. ¿Listos? Ay, no sé si estoy compartiendo audio, permítanme, porque si no, no lo van a oír. Denme un segundo, solo quiero verificar aquí. Dejo de compartir, activo el audio, ahora sí, ahí estamos. Vamos, pues, ahora sí, atentos. Proceso de redacción. Planificación de un texto. Empiece a escribir sus ideas. Planificación. ¿Qué es y para qué sirve planificar antes de empezar a escribir? Planificar es establecer el camino y las herramientas que usará para la redacción de un texto. Sirve para ordenar las ideas, las palabras, frases, oraciones, estilo y todos los insumos lingüísticos que desea utilizar en la redacción. Empiece a escribir. Siga los pasos que se le comparten a continuación. Observe con atención las siguientes imágenes y elija la que más le guste. Todas son obras de arte que tienen mucho que decir. Tómese el tiempo para elegir bien su opción. Armonía, de Remedios Varo. El aquelarre, de Francisco de Goya. Las rosas de Heliogábalo, de Alma Tadema. Círculos del infierno, de Sandro Botticelli. Barca de cocodrilos, de Leonora Carrington. Y La nariz, Alberto Giacometti. Ya que eligió una de estas imágenes, péguela en el formato de la planificación que tiene en su portal. Empiece a planificar el texto que va a escribir. Utilice las sensaciones, emociones o pensamientos que le provocan las piezas de arte. Ya que eligió una imagen de las que acabamos de ver, tómese unos minutos para observarla con mucha atención. Vea los detalles, los colores, piense qué significa, qué quiso decir el autor o la autora, qué le hace sentir ver esa obra, qué piensa de ella. Después de esta reflexión, ya tiene las primeras ideas para empezar a escribir. Vamos paso a paso. 1. ¿Cuál es el propósito de su texto? ¿Desea informar sobre la técnica de pintura? ¿Sobre la simbología de las imágenes? ¿Desea escribir sobre sus emociones, sus pensamientos? ¿Qué desea transmitir con su texto? Escríbalo en su planificación. 2. ¿Qué arquetipo textual redactará? Escriba cuál es el arquetipo de su texto, según su función, según el discurso y según el uso. ¿Es expositivo, narrativo o argumentativo? Consulte la información sobre los arquetipos textuales para escribir esta parte. 3. ¿A quién va dirigido? ¿Quién es el público a quien irá dirigido el texto que voy a escribir? ¿Está dirigido a niños y a niñas? ¿O a estudiantes universitarios, a profesionales de las artes plásticas o a profesores universitarios? ¿A quién? 4. ¿Cuántos párrafos tendrá? Su texto tendrá 2 párrafos, con 5 enunciados cada uno, con un máximo de 10 líneas cada párrafo. 5. ¿Qué tipo de párrafos utilizará? Según la teoría vista en clase, ¿qué tipos de párrafos cree que son los adecuados para su texto? ¿Serán párrafos de secuencia, de enumeración, de comparación o contraste? Justifique su respuesta. Si es de enumeración, ¿por qué?
cuáles son las características de este tipo de párrafo. 6. ¿Qué estrategia utilizará para elaborar el borrador? ¿Qué estrategia se acomoda mejor a su metacognición? Pueden ser mapas conceptuales, torbellino de ideas, lista de ideas. Elija su estrategia preferida. Hágala y adjúntela a esta planificación. Ya que planificó, pase a la elaboración del borrador con la técnica que seleccionó anteriormente. Entregue esta planificación en el espacio asignado. La escritura ofrece un mundo de libertad de pensamientos y creatividad. Muy bien, ¿estamos claros? Eso es lo que tenemos como una actividad que realizar en el formato número 3, que es el que nos aparece aquí, que fue el que ya descargamos, que les compartí, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí están las indicaciones. Y luego empezamos a ver de nuevo las imágenes. Detenidamente, la primera, la segunda imagen, la tercera, la cuarta imagen, la quinta imagen y la sexta. Luego de elegir una de las 6, ¿verdad? Complete el siguiente formato, dice. Importante, a partir de esta parte es lo que debe de entregar hoy en el recurso 6. Solo debe de agregarle la carátula. Bueno, entonces de aquí en adelante es que ustedes tienen que hacer todo lo demás, ¿verdad? Únicamente tienen que agregarle una carátula a esto. Entonces dice, planificación y borrador del texto final. Título de su texto. Aquí van a escribir el título de su texto. Aquí van a pegar la imagen que seleccionaron, ya sea esta, no sé cuál les guste a ustedes más, o esta que se llama Círculos del Infierno, o esta que se llama Rosas, ¿verdad? O esta que se llama el Aquelarre, qué raro el nombre, ¿verdad? Pero bueno, o Armonía. Ustedes eligen cuál. La copian y la pegan aquí. Planificación. Complete la siguiente información con los aprendizajes de las sesiones 13 y 14. ¿Cuál es el propósito de su texto? Llenan ustedes aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de mi texto? ¿Qué tipo de arquetipo textual voy a redactar? Tal tipo de arquetipo. ¿A qué va dirigido? ¿A quién va dirigido? Bueno, ¿a qué tipo de personas va dirigido? ¿Qué tipo de párrafos voy a utilizar? Tales tipos de párrafo. ¿Qué estrategia voy a utilizar para la elaboración del borrador? Mapa mental, lluvia de ideas, preguntas dirigidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego, elaboro mi borrador. Elabore aquí el borrador de su texto. Bueno, entonces aquí el borrador consiste en presentar su tema por medio de la estrategia que seleccionó en la planificación. Todavía no debe de escribir párrafos. O sea, aquí es el borrador, ya sea el mapa mental, la lluvia de ideas o la otra parte, ¿verdad? No debe de investigar ninguna información extra. Todo lo que escriba debe de ser personal. No tienen que investigar nada. Aquí está la forma en que se va a calificar, ¿verdad? O sea, la rúbrica, perdón, no recordaba la palabra. Aquí está la rúbrica de cómo se va a calificar este trabajo. Planificación del texto de acuerdo a las instrucciones. Excelente, muy bien, bueno, regular, no hay evidencia. Borrador de acuerdo a la teoría de la estrategia que se seleccionó. Muy bien, excelente, muy bien, bueno, regular o no hay evidencia. Ortografía buena, uso correcto del idioma español, carátula según el modelo que se les compartió. Ahí estamos. Aquí está el modelo para la carátula, cómo deben de elaborar la carátula. En la parte izquierda está el logotipo, en la parte derecha está la información de la facultad. Aquí en su ejemplo debería de ser Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿verdad? Estrategias de comunicación lingüística, docente, si de repente se acuerdan cómo me llamo yo, ¿verdad? Planificación de un texto y sus datos de estudiante, ¿verdad? Nombre, número de carnet y sección. La fecha que la van a elaborar y entonces ya presentan su trabajo.
Este trabajo lo deben de montar en... Aquí está, planificación del texto. Aquí en el recurso número 7. ¿De acuerdo? En el número 7. ¿De acuerdo? Va. Vamos a continuar con la clase y de ahí les voy a dar el tiempo. Redacción del texto. Esto es lo que nos corresponde ahora. Bueno, ya vimos la planificación del texto. Ahora nos toca la redacción del texto. Atienda la siguiente información. Escritura del texto, revisión y correcciones. Muy bien. Atentos a este otro video. Escritura del texto, revisión y corrección. Ya con la planificación hecha, se puede comenzar la redacción del texto. Esta no es una camisa de fuerza, pero ayuda a orientar el proceso. Es un proceso flexible. Lo único que no debe perder de vista es el propósito de su escrito. Organice sus ideas en párrafos que desarrollen el tema propuesto. Cuide la articulación de las frases y oraciones para que haya cohesión en el texto. Evite faltas de ortografía y errores gramaticales. Cassani hace referencia a las cualidades del buen estilo. A continuación, se muestran algunas de ellas. Claridad, la limpieza y orden que se le da al texto. Se trata de que nuestras ideas sean entendibles. Concisión, se refiere al empleo de palabras con exactitud para expresar nuestras ideas. Es breve y hay que llegar al punto principal de las ideas sin ser redundantes. Sencillez, la sencillez es definida como algo que no es difícil. El autor lo explica como el hecho de quitarle peso a un texto, haciéndolo fácil de entender con el uso de un vocabulario universal. Naturalidad. La naturalidad es estar habituado a escribir, sentirse cómodo escribiendo y hacerlo sin esfuerzo. Un escritor experimentado o con talento natural dará fluidez y concisión a su texto y lo hará de tal manera que el lector identificará cada concepto e idea y se le hará muy fácil elaborarlo, incluso cuando estas ideas estén implícitas. La revisión y corrección del texto. Esta es una parte fundamental para la redacción final de nuestro texto. Niño propone las siguientes tareas. Primero, leer y releer el texto. Hay que leer profundamente lo que he escrito y para ello se sugiere leer desde varios ángulos, como redactor, como escritor, como lector y como revisor. Evaluar. Es muy importante evaluar el texto que escribí, examinar el texto a partir del plan de escritura que se había trazado anteriormente en la planificación. Cambiar. Corrija, amplíe las ideas, modifique las que usted necesita. Siempre evalúe el texto que ya tiene escrito con su planificación y puede cambiar las ideas según lo que sea necesario. Cuide los aspectos gramaticales, ortográficos y del tipo de texto que se está desarrollando. Algunos consejos para la revisión de los textos. Primero, ocúpese del contenido y no se limite al lenguaje y la forma. Consulte antes de hacer cambios o correcciones. Pida a alguien más, alguien que sea ajeno al texto, que lea su texto y lo comente. Evalúe las sugerencias con una actitud positiva. Evalúe las correcciones que le haga el corrector del procesador de textos. Presente el escrito con limpieza, claridad y con orden. Esto es importante para que todas nuestras ideas sean recibidas de la mejor manera. También es importante que se sujete a las normas técnicas para citar los textos. Siempre revise detenidamente su texto antes de entregarlo. Sus lectores se lo agradecerán. Muy bien, excelente. Esto era parte de lo que ya vimos en el recurso número
4, ¿verdad? Se recuerdan que fue lo de escritura, revisión y corrección del texto. Ahí está ya con mucha claridad lo que tendríamos que poner de atención en la revisión del texto. ¿De acuerdo? Cuando nos toque hacer la revisión del texto. Vamos a continuar. En el recurso 4 encontrará la información que escuchó en el video. Descargue el recurso 5, realice lo que se le solicita en ese documento, siga todas las instrucciones. La planificación del texto tiene la ponderación de 5 puntos netos. Si tiene dudas, consulte el recurso 4. Debe de entregarlo en el recurso 8 al final de esta sesión. Bueno. Sigamos. Revisión y corrección del texto. Descargue el recurso 6, realice lo que se le solicita en ese documento, siga todas las instrucciones. Realice todas las correcciones que sean necesarias para entregar un texto impecable. Debe de entregarlo en el recurso 7 al final de esta sesión. Evidencia del aprendizaje. Muy bien. El PDF que presentará en el recurso 7 debe de contener la planificación de su texto con su respectiva carátula. El PDF que presentará en el recurso 8 debe de contener la redacción de su texto corregido e impecable, la autoevaluación. Ahora usted se convertirá en una o un escritor o escritora importante. Manos a la obra. Muy bien. Entonces, solo nos hace falta revisar las instrucciones para la redacción del texto. Aquí está. Abrimos el documento. Ah, ya lo descargó, perdón. Esto se me va la baranda a mí aquí. Instrucciones para la redacción del texto. Dice. Aquí está. Esto ya es para la redacción del texto, no para la planificación. Redacción del texto final. Con base en su planificación o en la planificación que desarrolló, redacte su texto final de acuerdo a las siguientes instrucciones. Aspectos formales. 1. Extensión. El texto que ustedes hagan debe de tener 2 párrafos, 5 enunciados cada uno, máximo de 10 líneas cada párrafo. Hojas tamaño carta. Tienen que trabajarlo en Arial 12 interlineado 1.5. Márgenes justificando a la izquierda. Título, letra Arial 14. Los títulos en letra Arial 14 en negrita. Única forma de presentación del formato en PDF. Instrucciones específicas. Siga paso a paso las instrucciones, atienda todas las reglas ortográficas y uso correcto del idioma español. Se restarán puntos si se incurre en estos errores. Partes del trabajo. El trabajo debe de llevar carátula, desarrollo del trabajo y autoevaluación. Importante, la redacción debe de ser personal, no debe incluir ninguna investigación extra. Entonces, ¿qué quiere decir esto último, compañeros? Ustedes saben que nosotros los docentes de la Landívar tenemos unos, si no lo saben se los cuento, tenemos algunas aplicaciones o algunos programas donde nosotros podemos colocar los trabajos que ustedes tienen y el programa nos indica qué porcentaje del trabajo es copiado de internet. No recuerdo ahorita el nombre exacto del programa, ¿verdad? Pero en esa manera funciona. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque a veces se copia y pega mucha información de internet. Y entonces, por ejemplo, si nosotros les pedimos a ustedes que redacten un texto, puede ser que ustedes tengan ideas específicas copiadas directamente del internet, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es que pasamos el trabajo de ustedes por este programa para verificar cuánto tiene copiado de internet. Y si pues tiene un porcentaje alto, pues ahí se les pone 0, ¿verdad? Porque se está diciendo con claridad que no debe de incluir ninguna investigación extra. Toda la información debe de ser de carácter personal. Aspectos que se evaluarán. Aspectos formales,
ortografía, uso del idioma español, carátula, desarrollo de trabajo de acuerdo a las instrucciones, totalmente personal, y la autoevaluación. Eso es lo que vamos a calificar, ¿verdad? Y si lo hicieron excelente, pues van a tener 100. Si lo hicieron muy bueno, pues van a tener 90. Si lo hicieron bueno, van a tener 80 puntos. Si lo hicieron regular, 60 puntos. Y si no hay evidencia de que hayan hecho bien el trabajo, pues van a tener 0. Perdone. Nota importante, el trabajo que evidencie cualquier forma de plagio se anulará. Esto quiere decir, si ustedes están copiando una parte de algún trabajo que esté escrito en internet o que reciba yo 2 trabajos iguales, 2 escritos iguales, les voy a poner 0, ¿verdad? Se va a anular. El estudiante se le reportará a la Universidad de Normas de Convivencia. Muy bien, modelo de la carátula. De nuevo aparece el modelo de la carátula para que ustedes se puedan guiar ahí con claridad. Muy bien. Autoevaluación del texto escrito. Vamos a ver ahora cómo vamos a hacer la autoevaluación. Permítame, yo creo que no lo descargué. A ver si tengo... ¿Me están escuchando todos? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Sí. Es que no me descarga esta autoevaluación, no me la descarga porque creo que tengo algún problema con la conexión. Si se dan cuenta, aquí arriba me aparece como que estuviera cargando y no me ha permitido descargar. Aquí está ya. Muy bien. Revisión del texto. ¿Ya lo ven en pantalla? Va. Sí. Ahí ustedes, esa es la última parte. Revisión del texto. Nombre y sección. Autoevaluación dice, revise atentamente los párrafos que escribió con el siguiente formato. Aspectos gramaticales. ¿Las oraciones que utilicé comunican un mensaje completo? ¿Sí o no? Aquí le ponemos una X, ¿verdad? Si nosotros creemos que sí, o le ponemos una X si nosotros creemos que no. ¿De acuerdo? ¿Existe concordancia entre el sujeto y el predicado? ¿Existe concordancia entre los sustantivos y adjetivos que modifican al sujeto y al predicado? ¿He utilizado adecuadamente los pronombres? ¿He utilizado correctamente el verbo haber? ¿He utilizado correctamente el gerundio? ¿He utilizado correctamente los verbos irregulares? ¿He utilizado correctamente las otras formas verbales? ¿He utilizado correctamente los infinitivos? ¿He utilizado correctamente el género gramatical? ¿He utilizado correctamente el género... Ahí se repitió esa. El número gramatical. Aspectos ortográficos. He utilizado correctamente las grafías, he aplicado las reglas de acentuación, he utilizado correctamente los signos de puntuación, he utilizado correctamente las mayúsculas y minúsculas, he escrito correctamente las abreviaturas, siglas y acrónimos. Aspectos léxicos. He utilizado correctamente el idioma español, he aplicado las normas acerca de los errores comunes de idioma español. Bueno, eso es lo que van ustedes a autoevaluarse después de que hayan hecho su texto. Y también lo van a subir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esas serían las 3 actividades que tenemos, que se supone que deberían de desarrollar ahora, para hoy, pero no lo vamos a dejar para hoy porque si no se me van a poner locas ahí y locos y me van a decir, Jesús, es mucho y no me alcanza el tiempo. Recapitulamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno. Primero, la planificación. Entonces, van a ir y abren su archivo de planificación. Aquí lo leen y empiezan, ¿verdad? Ven las imágenes, eligen la que más les gusta y en base a eso van a escribir. Muy bien. Entonces, ¿qué van a escribir? Ustedes dirán. Hacen aquí su planificación, hacen este documento, llenan este documento. O sea, la planificación básicamente debería de llevar, por ejemplo, voy a copiar esta imagen.
esta de los cocodrilos. ¿Cómo se llamaba esa? Barca de cocodrilos. Es solo un ejemplo de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Quedó muy chiquita ahí. Vamos a borrarla mejor. Ahí está. Entonces, vean, vengo yo y me palanqueo estas dos páginas, ¿verdad? Esta y esta. Ah, no, esta no. Solo una página creo que es entonces. Sí, solo esto. Hasta aquí. Y le doy nuevo, archivo nuevo y la pego. Ay, no lo había copiado. Vamos a ver, me voy aquí de nuevo. Aquí estamos. Le doy control C. Me voy a la hoja nueva. La pego. Pego y aquí empiezo a trabajar. Esto lo borro porque esto ya no me sirve. Lo borro y empiezo a trabajar. Título del texto que voy a escribir, por ejemplo. Le puedo poner de título. No sé, a mí me surge ahorita una idea así rápida, ¿verdad? La fantasía. Los títulos dijeron que tenían que ir. ¿En qué tipo de letra? Si regresamos y revisamos. Arial 14. Arial 14, ¿verdad? Negrita. Arial. Muy bien, entonces aquí le pongo Arial 14. Y negrita. Y negrita. Ahí estamos. Entonces yo le voy a poner la fantasía. ¿Cuál es el propósito de mi texto? Y empiezo a llenar. ¿Cuál es el propósito de mi texto? No sé, un ejemplo, ¿verdad? Hacer una meditación a fin de comprender la forma en la que la fantasía, digamos que aquí me fui, pone automáticamente, en que la fantasía influye en la forma de pensar del ser humano. Es solo un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué arquetipo? Pues investigo, regreso si no se recuerdan qué tipos de arquetipos hay y ahí investigan y ponen qué tipo de arquetipo lo van a hacer. Luego a quién lo están dirigiendo y etcétera, etcétera. Luego ponen el borrador. Por ejemplo, van a hacer lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Recuerden que este título debe de ir en Arial 14 con negrita. Corramos esto aquí para abajo porque si no ya no nos va a caber. Ya habilitamos otra página ahí y nos llevamos este cuadrito para abajo. No quiere avanzar esto. Aquí estamos. Me llevo este otro cuadrito. Muy bien, le pongo aquí el título. Esto ya lo voy acomodando a como yo considere que tenga que ir más correcto, ¿verdad? La presentación. Y aquí voy a hacer mi lluvia de ideas. Recuerden que me tengo que basar en base a lo que yo voy a escribir. Entonces, por ejemplo, hagamos una lluvia de ideas rápida sobre fantasía, sobre la imagen. Veamos la imagen y nuestro título, que es fantasía. La fantasía. O tal vez solo fantasía le pondría, tal vez no la fantasía, se oye feo, ustedes, mejor solo fantasía.
Veamos la imagen y ahora hagamos nuestra lluvia de ideas. A ver, ¿qué palabras podríamos poner? Compañeros, ¿están por ahí o no? Ficción, tal vez. Imaginación, Lick. ¿Qué otra? Ficción. Ajá, ¿qué más? No sé, las que ustedes quieran, ¿verdad? Estas las podemos enumerar para que sean más... les ponemos ahí, bueno. Ahí ya terminé mi primera parte, que esta sería la planificación, ¿verdad? La lluvia de ideas, por supuesto, no 5 o 6 palabras, ¿va? Tienen que, entre más palabras incluyan, recuerden que esas palabras son las que van a incluir ustedes en su texto, ¿va? Entonces ya terminaron. Aquí nos hace falta la carátula, por supuesto, ¿verdad? Tienen que agregarle la carátula, que está aquí, el ejemplo de la carátula, lo copiamos, nos vamos a nuestro documento que estamos haciendo, damos unos espacios, coloco la carátula, ¿verdad? Entonces ya pongo aquí Facultad de Ciencias Agrícolas, y etcétera, etcétera, datos y todos los nombres de todos. Entonces aquí ya va esta parte y aquí ya va esta otra parte. Entonces ahora vengo y guardo mi documento, guardar como, le pongo un nombre, le voy a poner de nombre planificación de texto. Freddy Molina 201-8609, que es mi número de carnet, lo tengo que grabar en PDF. Lo guardo, ya lo tengo en PDF. Aquí ya lo tengo en PDF, ya quedó en PDF mi documento. Y este documento es el que voy a subir aquí al recurso número 7. Y luego en el número 8 voy a hacer el siguiente, que es donde está la instrucción para la redacción del texto. Vengo y me voy aquí a donde dice instrucción para la redacción del texto. Igual hago mi carátula. Esta edición, este cuadrito no nos sirve. Lo elimino. Pongo mi carátula. Luego empiezo a redactar mi texto. Dice, tengo que colocarle 2 párrafos, 5 enunciados y como máximo de 10 líneas para cada párrafo. Entonces, esto quiere decir que aquí tendría yo que poner redacción del texto y pongo ya mi título. Fantasía. Podemos poner centradito, Arial, pero es 14. Entonces, empiezo a utilizar mi borrador, ¿verdad? El que yo hice aquí en el trabajo anterior. Entonces, por ejemplo, uso las palabras locura, noche, miedo. Empiezo a escribir. Aquí ya es el texto. Aquí este tiene que ser en 12, Arial, ¿verdad? Solo que sin negría. Al asomarse la noche, hola, ahí ya empecé a utilizar las palabras que estaba colocando. ¿Se recuerdan? Al asomarse la noche, la fantasía en mi mente se hace más presente. Es mi cerebro
inicia un sinnúmero de... ¿Cuántos enunciados voy utilizando aquí? Solo noche, de los que escribí, ¿verdad? Noche. Podría ser que también dentro de mis enunciados, no lo puse, ¿verdad? Pero aquí me puedo guiar, ¿verdad? Podría haber tenido, recuerden que aquí lo estoy haciendo al revés, pero debería de haberlo hecho aquí. Mente, cerebro, locura. La locura ya lo tengo. Locura ya está ahí. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean, estos enunciados que estoy colocando aquí son los que debo de tener en el texto cuando yo ya esté elaborando. En el párrafo en el que va a tener 10 líneas, tienen que ir como, 10 líneas, sí, tienen que ir como mínimo, dice, ¿cuántos enunciados? 10, Lick. Vamos a ver, ¿dónde estaba eso? Aquí está. Y 2 párrafos, 5 enunciados. enunciados en cada uno, como máximo. No, deben de ir 5 enunciados, como mínimo 5, pero podemos utilizar más, ¿verdad? Y el párrafo debe de ser de 10 líneas, ¿de acuerdo? Entonces, el enunciado es cada una de las palabras que yo utilicé. Si, por ejemplo, no van a utilizar lluvia de ideas, sino que aquí van a hacer un mapa mental. Entonces, igual, ¿verdad? Pudieron haber puesto idea, ¿verdad? Idea. Ah, va. Entonces, idea es la palabra central. Entonces, ustedes dibujan imagen, insertar, nombre, estamos en insertar, imagen, aquí está el círculo, aquí, solo que este lo vamos a poner vacío, aquí está, entonces aquí escriben idea, idea, luego copian este otro y le ponen Dios santo, solo que ya nos estamos atrasando, pero disculpen, un segundito nada más. ¿Por qué no me permite editarlo? Ahora ni me lo reconoce. Bueno, la idea es esa, dijera que... Bueno, hicieron su organizador gráfico, ¿verdad? Y ahí le pusieron las imágenes. Entonces, estas palabras que colocaron dentro de los círculos son los enunciados. Es igual que hacer la... lluvia de ideas. La lluvia de ideas, ¿verdad? O las preguntas dirigidas, pues entonces allá algunas palabras claves de las preguntas son los enunciados. Esos son los que tienen que compaginar cuando ustedes ya estén redactando su texto. Entonces hacen sus 2 textos, sus 2 párrafos, perdón, de 10 líneas como mínimo y ya terminaron su texto, ¿verdad? Luego, va. Tienen que cumplir con estas instrucciones y luego hacen su autoevaluación. La van a unir también a esta hoja. Entonces, eso quiere decir que se van a ir aquí, abren el archivo de la autoevaluación. Si no estoy mal, creo que es este. No, no es este. Ahora no lo encuentro. Bueno, ahorita está peleando conmigo la tecnología. No sé por qué no encuentro ¿verdad? Del texto que ya colocaron, van a colocar la tablita esa donde estaba la autoevaluación y se evalúan. Luego graban el documento en PDF y lo suben a el recurso número 8, que es la redacción del texto. Ahí es donde vamos a ir ganando ya los otros puntos. Esta planificación del texto es parte de el portafolio número 3. Tiene punteo también. Pero esta redacción del texto específicamente con su autoevaluación es la que vale 5 puntos para esta semana.
traté de explicarles lo más claro. ¿Quedó claro todo, chicos, o tienen todavía alguna duda de lo que tenemos que hacer esta semana? Sí, No, licenciado, todo claro. ¿Quedó claro. claro? Creo que quedó todo claro. Entonces, vamos a dejar para el día viernes entregar las 2 actividades. De preferencia, si pueden hacer antes la planificación, ¿verdad? Para no hacerse bolas. El viernes es el último día para poder entregar la planificación y la redacción. ¿De acuerdo? De una vez voy a editar los ajustes, porque si no después se me olvida. Vamos a ver. Fecha de entrega, el viernes es 28, ¿verdad? 28 de mayo a las 23:59. Muy bien. Y le damos guardar. Ya está modificado. Ahora el número 8. Editar ajustes. Nos vamos a las fechas. 28 de mayo a las 23:59. Y le damos guardar. Por favor, estas últimas tareas no va a haber ampliación de fechas. Entonces, atentos, cumplan con estas tareas que nos faltan. Son los 20 últimos puntos que nos podemos jugar. Así es que, ánimo. ¿Estamos claros ahí, chicos, con la tarea para esta semana? Sí, Muy bien. Entonces, hemos llegado al final, dijera aquel, un poquito tarde, pero ya estamos llegando. Disculpen que les robé 8 minutitos de su almuercito, pero vale la pena para que salgamos bien preparaditos y que estemos bien pilas ahí. Entonces, Dios bendígales. Muchas gracias a todos por su atención, por haber participado hoy en esta clase. ¿Alguno tiene alguna duda todavía?